Bienvenidos. Presentado por Agencia Misionera AMI. Presidente Enoc Martín. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 10, versículos 6 y 7. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y el espíritu de profecía. Le invitamos a que tome papel y pluma mientras estudiamos el movimiento laico en profecía. Disfrutemos la palabra del Señor. Un gusto nuevamente, queridos hermanos adventistas del séptimo día, poder llegar hacia ustedes por este medio. En esta ocasión nuestro estudio se titula El movimiento laico en profecía. Antes de entrar en él, daré lectura en Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, página 41. Palabras sumamente importantes. Dice, más de una porción de las Escrituras que los hombres eruditos consideran un misterio o pasan por alto sin atribuirle importancia, está llena de consuelo y de instrucción para aquel que ha aprendido en la escuela de Cristo. Una razón por la cual muchos teólogos no tienen una comprensión más clara de la palabra de Dios es que cierran sus ojos a las verdades que no desean practicar. La comprensión de la verdad bíblica depende no tanto del poder del intelecto con que se ha abordado la investigación, como de la sinceridad de propósito y del anhelo ferviente de justicia. Nunca debe estudiarse la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de aquellas cosas fáciles de comprender o prevenirnos de torcer verdades difíciles de comprender. Así que, queridos hermanos, vemos que la inspiración nos amonesta a tener cuidado de llegar a poseer ese espíritu que muchos eruditos y teólogos tienen. No investigan la palabra porque no desean practicar lo que ella enseña. Y para poder evitar torcer o comprender la palabra, necesitamos orar y la presencia del Espíritu Santo. Que Dios pues pueda en esta ocasión regalarnos su presencia para que logremos obtener esa verdad de una manera clara, expuesta por la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar por esto. Querido Padre que está en el cielo, santificado sea su santo nombre. Gracias, oh Dios, por estos consejos, estas amonestaciones. Ayúdenos, oh Dios, a aprender a estudiar la palabra con un espíritu de suficiente hambre de su justicia, para que usted nos bendiga con una profundidad sublime de sus verdades, hasta comprender y obtener esas joyas que ahí están más que dispuestas para nosotros, su pueblo. Rogamos, oh Dios, que nos guarde de no querer estudiar la palabra solo porque nos cuesta practicarla. Que deseemos con la ayuda suya estudiar su palabra y también desear vivirla, desear practicarla. Gracias por la presencia de su Santo Espíritu y por bendecir a todos aquellos que desean conocer su voluntad. En Cristo Jesús. Amén.
Vamos a ir al libro de Oseas capítulo 1 y 2, en donde estará basado nuestro estudio. Leeré del verso 1 al 3 que dice: palabra del Eterno que fue a Oseas hijo de Beri, en días de Osías, Joatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joas, rey de Israel, el principio de la palabra del Señor con Oseas. Y dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, sea una ramera, e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar, apartándose del Eterno. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y engendró un hijo. Aquí encontramos que Dios le da la orden a Oseas a casarse con una ramera. La gran pregunta es, queridos hermanos, si esto fue literal o es una parábola o una alegoría o algo por el cual Dios desea enseñarnos una lección. En el comentario bíblico Adventista del Séptimo Día, en el tomo 4, página 912, dice lo siguiente: tómate una mujer. Acerca de los sucesos que aquí se describen, se han sostenido 3 puntos de vista. A, que representa únicamente un sueño o una visión, y por lo tanto no sucedieron en realidad en la vida de Oseas. B, que el relato es solo una parábola o alegoría. C, que lo que se describe es un resumen biográfico literal de la vida personal y familiar de Oseas. Así que hay 3 comentarios con respecto a lo que acabamos de leer en Oseas capítulo 1. Lo que veremos en nuestro estudio es las primeras 2, la A y la B, que a través de esto Dios nos enseña una lección. En otras palabras, es como una parábola, es una alegoría en la cual Dios desea instruirnos, y veremos claramente que esto no fue algo literal, o sea, que Oseas no se casó con una ramera. Si no es así, la pregunta es, ¿por qué no? En el libro de Levíticos encontraremos de que los sacerdotes y levitas, y mucho más un profeta, por regla no podían casarse con una ramera u otras mujeres en ese sendero. En el libro de Levíticos, capítulo 21, Levíticos 21, nos dice lo siguiente en los versículos 13 y 14, hablando de los sacerdotes, levitas y todos los encargados del santuario. Y tomará él mujer con su virginidad, viuda o repudiada o infame o ramera, estas no tomará, mas tomará virgen de sus pueblos por mujer. Claramente vemos entonces que Dios no lo aprobaba ni lo aprueba. Dice que los sacerdotes, levitas, los encargados del pueblo, debían casarse con una mujer virgen, viuda o repudiada o infame o ramera, estas no tomará. La palabra de Dios es clara, por lo tanto, él no puede ni podía contradecirse, mandando a Oseas literalmente a casarse con una ramera. En el libro Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 16, dice así: ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. En otras palabras, si Oseas se hubiese casado con una ramera, él hubiera venido a participar del mismo espíritu que ella tenía. Sin embargo, veremos que esto que leímos en Oseas es algo que
nos instruye, o sea, es una alegoría, es una parábola, a través de la cual veremos que el Señor en esta ocasión nos instruirá como pueblo. Regresemos pues a Oseas capítulo 1, concluyendo de que este matrimonio es alegórico, parabólico, no fue literal. Versos 3 y 4 dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y engendró un hijo. Y noten cómo empieza: y dijo el Eterno, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré las sangres de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Versículo 6: concibió aún y dio a luz una hija, y díjole Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Versículo 8 y 9: y después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y engendró un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo que encontramos aquí, hermanos, es lo siguiente: Oseas, simbólicamente hablando, se casó con esta ramera que estamos estudiando aquí, y con ella tuvo 3 hijos. El primero, que se llamó Jezreel; la segunda, que se llamó Lo-ruhama; y el tercero, que se llamó Lo-ami. Y veremos que estos 3 niños que tuvo Oseas con ella simbolizan algo. De hecho, claramente veremos que esta alegoría nos muestra al pueblo de Dios en grande apostasía, o sea, grandemente separado de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero veremos cómo Dios, en su misericordia y su divino amor, Él desea reconquistar, volver a enamorar a su esposa, su mujer, su iglesia. Así que la primera pregunta entonces aquí es: ¿qué representa una mujer en profecía? En el libro de Efesios capítulo 5, versículos 24 al 27, dice lo siguiente. Efesios capítulo 5, versos 24 al 27 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a él mismo por ella, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos al apóstol Pablo comparando a la mujer con la iglesia y al hombre con Cristo o Dios. En otras palabras, esta mujer aquí representa al pueblo de Dios, y Oseas, que está casado con ella, representa a Dios mismo. Y los hijos, veremos que son los que componen la iglesia, la membresía. Queridos hermanos, si hemos encontrado esto aquí, notemos que esta no es cualquier mujer, es una mujer ramera. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos en la página 431 dice así: en el Apocalipsis 17, Babilonia está simbolizado por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil o ramera de una iglesia apóstata. Aquí notamos que esta mujer es no una mujer pura, es una mujer ramera, vil. Por lo tanto, veremos que representa a un pueblo apóstata.
Es exactamente lo que veremos en unos segundos. Vayamos a ver el primer significado del hijo Jezreel. Dice que Jezreel representa tres cosas. El primero, que está en el verso 4, dice: y díjole el Señor, ponle por nombre Jezreel por esta razón, porque de aquí a poco yo visitaré, yo vengaré las sangres de Jezreel por medio de la casa de Jehú. En otras palabras, las sangres de Jezreel, como que alguien mató a Jezreel en cuanto nace. Sus sangres tenían que ser vengadas a través de la casa de Jehú. Primero. Segundo, verso 4, última parte: y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea, el reino de Israel iba a empezar a decaer. Tercero, verso 5: y acontecerá en aquel día que quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Esto muestra que el poder militar de Israel iba a ir a los suelos. Ahora, esto es lo que representa el primer hijo, Jezreel. Vamos al libro ahora, al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 7. Veamos cómo Dios escogió a Jehú para cumplir la primera parte representada por el primer niño Jezreel. Dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y díjole: ciñe tus lomos y toma esta alcuza de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Y cuando llegares allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y mételo en la recámara. Toma luego la alcuza de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así ha dicho el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Verso 6: y él se levantó, hablando de Jehú, y entróse en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y díjole: así ha dicho el eterno Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre el pueblo del Eterno, sobre Israel. Hablando de Jehú, a quien Dios estaba ungiendo como rey, noten la misión que le da, verso 7: y herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Salomón de la mano de Jezabel. En otras palabras, Jezabel, en unión con Acab, habían matado a todos los profetas de Dios y sus sangres debían ser vengadas. Dios utilizando a Jehú, destruyendo a toda la casa de Acab. El verso 10 lo reafirma y dice: y a Jezabel comerán perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. ¿Por qué? Porque esta mujer Jezabel era la que destruía, mataba a todos los profetas, pero Dios ahora a través de Jehú, destruyéndolos a ellos, iba a vengar las sangres de sus profetas. Exactamente la primera parte de lo que representaba el primer niño Jezreel. Veamos si lo hizo. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 30 al 37 dice: vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel oyó, adornó sus ojos con alcohol, atavió su cabeza y asomóse a una ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella, Jezabel, dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién es conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos, los encargados de cuidar a la esposa del rey. Y él les dijo: echadla abajo a Jezabel. Y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Y entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, que es hija de rey. Empero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos.
Y volvieron, dijéronselo, y él dijo: la palabra de Dios es esta, la cual él habló por mano de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel fue cual estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. Así se empezó a cumplir lo que simbolizaba el primer niño, Jezreel. Se vengaron las sangres de los profetas, no solo destruyendo a Jezabel, sino, noten lo que sucedió, el reino, porque al matar al rey, de hecho Acab había muerto, Jezabel ahora es muerta, y ahora ¿quiénes seguían? Sus hijos. Así que para que no quedase nadie más para ocupar el trono, Dios también destruyó a los hijos de Acab. Capítulo 10, versículo 1 dice: y tenía Acab en Samaria 70 hijos, y escribió letras Jehú y enviólas a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: luego en llegar estas letras a vosotros, los que tenéis los hijos de vuestro señor, y los que tenéis carros y gente de a caballo, la ciudad pertrechada y las armas, mirad cuál es mejor y el más recto de sus hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por causa de vuestro señor. Pero ellos no cedieron a eso, sino dijeron: Jehú, dinos qué quieres que hagamos, porque no te podemos hacer frente. Y note lo que él les dijo. Versículos 6 y 7. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos, si queréis obedecerme, tomad las cabezas de los varones hijos de vuestro señor, y venid mañana a estas horas a mí a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Y como las letras llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastillos y enviáronselas a Jezreel. Se muere Acab, se muere Jezabel, se mueren todos los hijos de Acab. ¿Quién podía ocupar el reino? ¿Hacia dónde iba el reino de Israel? Hacia abajo. Sin embargo, el verso 11, noten lo que dice: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, y a todos sus príncipes, y a todos sus familiares, y a sus sacerdotes, que no le quedó ninguno. Y así se cumplió el simbolismo del primer niño, Jezreel. Se vengaron las sangres. El reino empezó a decaer y su ejército se fue para los suelos. El pueblo se quedó tambaleando, casi por caer, pero aún no había caído. Pasemos ahora al segundo niño o niña, que es Lo Ruhamah. ¿Qué significa o qué representa Lo Ruhamah? En el libro de Oseas, capítulo 1, versículos 6 dice: y concibió aún y dio a luz una hija, y díjole Dios: ponle por nombre Lo Ruhamah. ¿Por qué? Porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y salvarélos en el eterno su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni caballeros. En otras palabras, después de que las 12 tribus fueron divididas, las 10 tribus al norte, que era Israel, había empezado a caer. Es aquí ahora donde Dios dice, después de destruir a toda la casa de Acab, que no más iba a tener misericordia de las 10 tribus, Israel, que estaban al norte, pero sí de Judá y Benjamín, que estaban al sur. ¿Se cumpliría esto? Porque eso es exactamente lo que significa Lo Ruhamah. De hecho, el prefijo lo, es un negativo: no más misericordia para el pueblo de Israel. Veamos esto, ¿dónde se cumplió? Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 18 y 23. Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 18 y 23 dice: y el Eterno, por lo tanto, se airó en gran manera contra Israel.
y quitólos delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Verso 23. Hasta tanto que el Eterno quitó a Israel delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos. E Israel fue transportado de su tierra a Siria hasta hoy. Vemos pues cómo se cumplió la primera parte de lo Ruama, significando que Dios no más iba a tener misericordia del pueblo de Israel, pero sí de Judá. ¿De qué manera se manifestó esa misericordia a Judá? Capítulo 19. Todo el capítulo registra que el gobierno de Siria vino contra él. Y Ezequías, rey de Judá, no hallaba qué hacer más que volverse al Señor y implorar su ayuda. El Señor le contestó, y noten lo que sucedió con los asirios. Verso 35 y 36 del capítulo 19 dice: y aconteció que la misma noche salió el ángel del Eterno e hirió en el campo de los asirios 185,000, y como se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se partió y fue y tornó a Nínive, donde se estuvo. De esta manera, destruyendo a los asirios que vinieron contra Ezequías o Judá, el rey de Judá, Dios de esta manera los libró, no con caballeros, ni caballos, ni con carros, sino con su santa presencia a través de los ángeles que destruyeron a los soldados asirios. Así se cumplió el segundo nombre, lo Ruama, no más misericordia para el pueblo de Israel. A través de Asiria Dios los desarraigó de su tierra, fueron esparcidos hasta hoy, y lo tuvo de Judá. Ahora encontramos a un tercer hijo. Oseas capítulo 1, versículos 8 y 9. Y después de haber destetado a lo Ruama, concibió y engendró un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami. ¿Por qué? Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Qué es lo que encontramos aquí, queridos hermanos? Encontramos que después de que Dios desarraigó al pueblo de Israel que estaba al norte a través de los asirios, quedó Judá. Judá va 70 años en cautiverio a Babilonia, regresa, nace Cristo, y al venir el Mesías, ellos lo rechazaron. Y al rechazarlo, se cumple el tercer nombre, Lo-Ami. No más mi pueblo, ni yo seré más vuestro Dios. En otras palabras, Lo-Ami se cumple con los judíos. Cuando ellos crucificaron a Cristo, los judíos dejaron de ser el pueblo de Dios y Él dejó de ser el Dios de ellos. Esto lo podemos encontrar en Mateo 23. Mateo 23, versículos 37 y 38, la capital de Judá, que era Jerusalén, dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Aquí está la profecía. He aquí pues, vuestra casa os es dejada desierta. Y así fue como no más siguieron siendo el pueblo de Dios, y Dios no más siguió siendo el Dios de ellos como nación. Segunda de Reyes lo reafirma de la siguiente manera. Capítulo 23, versos 27. Y díjole el Eterno: también he de quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y abominaré a esta ciudad que había elegido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre será allí. Así se cumplió que Lo-Ami representó a la nación judía, no más siendo el pueblo de Dios, y Dios no más su Dios como nación, cuando le crucificaron. Y eso ahora nos
lleva a terminar con el periodo del Antiguo Testamento y nos introduce ahora, después de la muerte de Cristo, al Nuevo Testamento. Veamos si proféticamente eso es así. El libro de Oseas, capítulo 1. Oseas capítulo 1 ahora, versículos 10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde les había sido dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esto los apóstoles lo aplicaron a todos nosotros los cristianos de la era cristiana. En Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 10 dice así: vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblos de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora es Pedro aplicándolo a los cristianos en la era cristiana, o sea, desde Pedro hasta hoy. Oseas 1:10 se aplica a nosotros. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Veamos si hay otro apóstol que lo aplica. El libro de Romanos capítulo 9 versos 24 al 27 dice: los cuales también ha llamado es a saber a nosotros, no solo a los judíos, mas también a los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias serán salvas. Queridos hermanos, claramente vemos que los apóstoles bajo inspiración aplican Oseas 1:10 a la era cristiana, o sea, el Nuevo Testamento. Desde ese entonces hasta hoy, veamos si vuelven a aparecer los tres hijos. El primero, Jezreel; segundo, Lo-ruhama; tercero, Lo-ammi. Y con esto nos vamos a Oseas capítulo 2. Y a Oseas capítulo 2 ahora nos trae hasta nuestro tiempo. Versículos del 1 al 2 dice: decida a vuestros hermanos Ammi y a vuestras hermanas Ruhama. Pleitead con vuestra madre, pleitead porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Notemos ahora que el Señor viene con un mensaje para Ammi y Ruhama. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que ahora en el capítulo 2 aparece Ruhama y Ammi sin el prefijo lo, sin el negativo. O sea, en vez ahora de ser no más misericordia, es misericordia. En vez de decir no mi pueblo, mi pueblo. Pero noten que los nombres no solamente ya no cuentan con el prefijo lo, sino que están en plural. Decida a vuestros hermanos Ammi y a vuestras hermanas Ruhama. Aquí es exactamente donde encontramos el movimiento laico.
a los hermanos Ami, laicos, y a las hermanas Ruama, laicas. Ellas ahora y ellos escuchan de que el Señor les tiene un mensaje, y el mensaje es el verso 2: pleitead con vuestra madre. ¿Por qué? Porque es que ahora los hijos tienen que pleitear con mamá. Ahí en el verso 2 dice: ¿por qué mamá? Los hijos pleitean con ella porque dice: porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aquí está la razón: quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació, y la ponga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Verso 4: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones, porque su madre fornicó, la que los engendró fue avergonzada, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lino, mi lana, mi aceite y mi bebida. ¿Ven la descripción de la iglesia de mamá aquí, queridos hermanos? Entendemos por qué en el verso 1 dice: decid a vuestros hermanos laicos Ami y a vuestras hermanas laicas Ruama. ¿Cuál es el mensaje? Pleitead con mamá. O sea, en otras palabras, Dios nos está invitando a que recibamos un mensaje, y el mensaje es un mensaje de amor a mamá, y decirle: mami, iglesia, en nuestra condición, en tu condición, el Señor dice: no puedes ser tu marido. De esa manera tú no puedes ser su esposa. Quita pues, dice, las fornicaciones de tu rostro y los adulterios de entre tus pechos. Y aparte de eso, vemos de que ella en el verso 4 se metió con otros hombres, con otros amantes, que tuvo otros hijos. O sea, tiene otros hijos que no son hijos de Dios, pero están en la iglesia, son hijos de mamá, pero con otros amantes. Queridos hermanos, esto es sumamente serio. Notemos lo que dice Testimonios para la Iglesia. Testimonios para la Iglesia, página 450, dice así: ha llegado el tiempo de realizar esfuerzos valientes y denodados para desembarazar a la iglesia del fango y la suciedad que están empañando su pureza. ¿De qué está embarazada la iglesia? Dice: del fango y la suciedad que están empañando su pureza. La iglesia de Cristo está llamada a ser santa y poderosa, el renombre y la alabanza de toda la tierra. La iglesia, queridos hermanos, no solo ha tenido hijos que no son de Dios, o sea, producidos por medios que Dios no aprueba, y aparte de eso está embarazada de todo lo que Dios no aprueba. Dice Conflicto de los Siglos, página 436. 436 lo pone de esta manera: una ola de mundanalidad invade a la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. ¡Ay! ¿Hasta qué grado esa amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo? ¿Qué sucede con la iglesia? Está inundada con costumbres, prácticas e ídolos paganos. De esa manera es como mamá está fornicando. De esa manera es como mamá tiene adulterios entre sus pechos. De esa manera ella está yendo tras sus amantes, y el mensaje para los hijos de ella, o sea, los miembros que entienden la condición del pueblo, es pleitead con mamá.
Esto no es con armas, hermanos, no es con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor, con el mensaje del Señor, un mensaje de amor, un mensaje que llama a mamá, a la iglesia, a dejar de seguir a sus amantes y volverse al Eterno con todo su corazón. ¿Estamos listos para ser como hermanos Ami, verdaderos laicos? Como Ruama, verdaderas laicas. Vamos a dejar que el Señor nos utilice y nos prepare para poder llevar esta verdad a la iglesia, de tal manera que mamá, la iglesia, pueda volverse al Eterno. Hermanos, estoy por leer una de las citas más serias, Joya de los Testimonios, tomo 3. Aquí vemos que en esta profecía, la iglesia ahora, ya no en el Antiguo Testamento, sino ahora en el Nuevo, especialmente la última parte de esta profecía. La iglesia está siendo representada por una ramera. ¿Será cierto eso? Noten lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 3. Una cita muy delicada, pero fue escrita porque exactamente, espiritualmente hablando, esa es nuestra condición como iglesia para con Dios, representado por Oseas. Dice en la 254 de Joyas de los Testimonios, tomo 3. Dice: cuando la purificación se efectúe en nuestras filas, no permaneceremos más tiempo ociosos, enorgullecidos de nuestras riquezas y de que nada nos falta. ¿Quién puede decir con verdad: nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? ¿Quién puede decir esto? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas, puso al descubierto la suciedad que le cubrían. Luego me dijo: ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? Que pues la ciudad, la iglesia fiel, ha venido a ser una ramera. La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divina. Pero por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. ¿Qué dice la inspiración que es la condición de la iglesia? Exactamente, hermanos. No son mis palabras, es la parábola, la alegoría de Oseas 1 y 2, especialmente el capítulo 2, que nos presenta la condición del pueblo, nuestra condición verdadera ante los ojos de Dios. Ante Dios estamos actuando como una ramera que se mete con todos los hombres. En otras palabras, nosotros profesamos ser cristianos, profesamos de nombre, pero nuestra vida testifica que estamos fornicando, estamos yendo tras otros amantes, que no son más que símbolos de costumbres, prácticas, hábitos, vicios, ídolos, que hoy nos alejan de nuestro Dios. ¿Qué hora ha llegado entonces? Página 254. A menos que la iglesia, contaminada por la apostasía, se arrepiente y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. Por eso Oseas capítulo 2, versículos 6 al 7 dice: por tanto, dice el Señor, he aquí yo cerco tu camino con espinas, y la cercaré con seto, y no hallarás sus caminos. Y seguirá a sus amantes, la iglesia, y no los alcanzará. Buscarálos y no más los hallará. Entonces dirá: iré y volveréme a mi primer marido. No dice Cristo, dice en Apocalipsis, que nos acordemos de nuestro primer amor y que nos volvamos a Él con todo nuestro ser. Dice, ella va a reaccionar y dice, entonces dirá: iré y volveréme a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Vamos a reconocer eso, queridos hermanos? Dios quiera que sí. Dios quiera que reconozcamos que el tipo de vida que como liderazgo, como ministros, como miembros, como jóvenes, ese tipo de vida liviano que hemos estado viviendo, Dios lo condena.
Dios lo reprueba, Dios no lo acepta. Y ante Él, proféticamente, estamos siendo simbolizados por una ramera. Pero alabado sea el nombre de Dios. Es aquí donde aparece el movimiento laico en profecía. Los fieles laicos, hermanos y hermanas en la iglesia, que escuchan la voz del Señor, ellos, simbólicamente hablando, pleitearán con mamá. O sea, le dirán: mami, en nuestra condición, Dios dice que no nos acepta. Dios no te acepta en esa condición, porque contamos con la luz para no vivir como estamos viviendo. Pero en su misericordia el Señor dice: desea nuevamente reconquistar a su pueblo. Sigue diciendo, Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 254, último párrafo, dice: ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente, y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Y aquellos que no han vivido en comunión con Cristo se acercarán unos a otros. Un miembro que trabaje en una buena dirección invitará a otros miembros a unirse a él para pedir la revelación del Espíritu Santo. No habrá confusión, porque todos estarán en armonía con el pensamiento del Espíritu. Eso es lo que el Señor desea. Llegó la hora, querido pueblo, de una reforma completa. Y hoy Dios proclama ese mensaje a través no de otra iglesia, sino de los hermanos laicos, a través del movimiento laico en profecía, representado por Ruhama y Ami, como lo hemos visto. Ellos pleitean con mamá. En otras palabras, le llevan el mensaje a la iglesia, un mensaje que llama al pueblo a volverse al Señor. Por eso en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4 dice, yo creo que en esto se encierra el mensaje: empero así dice el Eterno a la casa de Israel, a su pueblo: buscadme y viviréis. Amén, hermanos. Vamos a buscar al Señor, nos vamos a volver a Él, vamos a colaborar con los laicos que están llevando esta verdad, volviéndonos al Señor, escuchando su mensaje hoy proclamado. Dios quiera que sí, queridos hermanos. Oseas capítulo 2 nos muestra entonces claramente que el plan de Dios es de reconquistar a su iglesia a través del mensaje que el movimiento laico está proclamando. Ese mensaje, el versículo 10 al 12 dice así: y ahora descubriré yo su locura delante de sus ojos, de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. En otras palabras, Dios permitirá que la iglesia entre a cierto proceso hasta que vea su locura. Versículo 11 al 12. Y haré cesar todo gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, que ha dicho, mi salario me han dado mis amantes, y reducirélas a matorral, y las comerán las bestias del campo. En otras palabras, todo aquello que la enorgullece a ella hoy, sus instituciones y sus grandes universidades, van a terminar en la ruina, en cenizas, si ella no se vuelve al Señor. El libro Testimonios para los Ministros lo pone de una manera bien clara. Página 372 y 373 dice: podría escribirse página tras página con respecto a estas cosas. Asociaciones enteras están siendo influidas por los mismos principios pervertidos. El Señor obrará para purificar a su iglesia. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. Es exactamente lo que Oseas capítulo 2, versículos 12 dice: y haré talar sus vides y sus higueras, que ha dicho, mi salario me son, que me han dado mis amantes. Y todo esto dice: reducirélas a un matorral, y las comerán las bestias del campo.
¿Será que el Señor tiene que venir, queridos hermanos, y destruir todo lo que nos ha dado para nuestro bien y para el avance del Evangelio? ¿Será que el Señor tiene que quitarnos todo esto para que podamos entender que no podemos seguir viviendo como el mundo vive? Dios quiera que captemos el mensaje. Dios quiera que hoy nos pongamos de parte del movimiento laico que Dios reconoce en profecía para llevar un mensaje a la iglesia. El Señor vuelve a decir que su plan es el siguiente, Oseas 2, versículos 14. Empero he aquí, dice, yo la induciré, yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué va a hacer el Señor con su pueblo? Lo va a volver a reconquistar llevándola al desierto. Es exactamente lo que Apocalipsis capítulo 12, verso 6 dice de la iglesia. La iglesia está en el desierto y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado por Dios para que allí la mantenga 1260 días. ¿Dónde está la iglesia? Sí, en el desierto, porque es aquí donde Dios nuevamente ha de conquistar a su pueblo de vuelta a Él. En el libro de Oseas capítulo 2, acabamos de leer el verso 14. Ahora, ¿de qué manera va Dios a conquistar a su iglesia? Verso 15, noten lo que dice. Y daréle sus viñas desde allí, en el desierto, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Noten que la única esperanza para la iglesia es lo que dice Oseas 2:15, el valle de Acor. Antes de entrar al valle de Acor, necesitamos entender, hermanos, que la condición en que está la iglesia ha traído hijos de fornicación a ella, hijos que Dios no reconoce como sus hijos. Oseas 2, verso 4 dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de fornicación. Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 259, dice lo siguiente. Página 259 dice, hay en la iglesia hombres y mujeres sin consagración ni conversión, que piensan más en mantener su propia dignidad y sus propias opiniones que en la salvación de sus semejantes. Y Satanás obra por medio de ellos. ¿Qué es lo que hay en la iglesia? Hijos de fornicación, personas, hombres y mujeres no convertidos, y eso evita que la iglesia avance. Queridos hermanos, en pocas palabras, aquí en el verso 1 del capítulo 2, cuando dice, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, pleitead con vuestra madre, pleitead porque ella no es mi mujer, lo que Dios está diciendo es lo siguiente: si los hijos son los que están llevando el mensaje, los laicos, los miembros que han despertado a la condición presente, ¿quién es la madre específicamente aquí? Para identificarla es bien sencillo. La madre, o sea, una mujer, es la que da a luz hijos. ¿Quiénes son los que producen, simbólicamente hablando, hijos en la iglesia? Exactamente, nuestros pastores, nuestros ministros. Al bautizar o preparar a la gente para que entre a la iglesia, ellos están como dando a luz hijos. Si no lo hacen de la manera correcta, es como que ellos estuvieran yendo tras sus amantes, embarazándose con hijos que no son de Dios. En otras palabras, si no son traídos de la manera aprobada por Dios, mamá, la iglesia, el ministerio, de una manera muy especial, está trayendo hijos de fornicación, y en su mayoría es lo que exactamente existe en la iglesia. Primeros Escritos, página 227 dice, los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, esos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Enseñaron fábulas agradables que las gentes creyeron fácilmente, y se agregaron a la iglesia pecadores, hipócritas y descarados. Primeros Escritos 2:27 y 2:28. Esto es lo que nos ha traído a la condición presente. Una condición tal que nos representa bajo esa mujer vil.
Queridos hermanos, pero aún así, el Señor está más que dispuesto de conquistar a su iglesia. Oseas 2, versos 14 dice: empero, he aquí yo la induciré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y daréle sus viñas, verso 15, y daréle sus viñas desde allí, el valle de Acor por puerta de esperanza. Ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. La esperanza para la iglesia radica en que pase el valle de Acor. ¿Por qué, hermanos? Porque en el pasado el pueblo de Israel no pudo avanzar a menos de que fuese purificado del pecado y de los pecadores, específicamente de aquellos que no habían confesado. Josué 7, versos 24 y 25 y 26 dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Zera, y el dinero y el manto y el lingote de oro, y sus hijos y sus hijas y sus bueyes y sus asnos y sus ovejas y su tienda y todo cuanto tenía, y lleváronlo todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Eterno en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Y el Eterno se tornó de la ira de su furor, y por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. Así que el Valle de Acor fue el lugar donde Dios limpió al pueblo de Israel en el pasado. El Valle de Acor hoy, simbólicamente hablando, es el medio que Dios va a utilizar para purificar a la iglesia de todo hipócrita y pecador que está dentro del pueblo. En otras palabras, en la iglesia hoy, según Testimonios para la Iglesia, tomo 5 en español, 146 y 147 dice: si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, ¿podemos sorprendernos ante el escaso éxito que coronan nuestros esfuerzos? Ahora que en cada iglesia y casi en cada familia tiene su propio Acán. Oh, mis hermanos, no hay prosperidad ni espiritual ni como iglesia, porque en cada iglesia y en casi cada familia hay Acanes. Pero alabado sea el Señor, que la puerta de esperanza para la iglesia es el Valle de Acor. En otras palabras, Dios va a purificar a su pueblo hasta que se cumpla Oseas capítulo 2, versos 16. Y será que en aquel tiempo, o sea, después de que la iglesia pase por el Valle de Acor, pase esa purificación. Y será que después de aquel tiempo, dice el Eterno, me llamarás ahora marido mío, y nunca más me llamarás Señor. Aquí vemos entonces que ahorita hay algo que nos separa entre Dios y nosotros, su iglesia. Pero alabado sea el Señor que la familia aquí se volverá a unir después de que pase el Valle de Acor, la purificación. Versos 23 concluye diciendo: y sembraréla para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo Ami, pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Oh, queridos hermanos, si hoy fielmente proclamamos este mensaje llevado a través por el movimiento laico descrito en la profecía, Dios va a permitir y lograr que su iglesia sea nuevamente conquistada. Pero eso también depende de qué tan fiel cumplamos como laicos, como hijos de mamá, nuestro papel ahora en este tiempo de crisis. Dice el libro Profetas y Reyes, página 194: aguarda a la iglesia el amanecer de un día glorioso, con tal que ella esté dispuesta a vestirse del manto de la justicia de Cristo y negarse a obedecer al mundo. ¿Qué es lo que nos espera como iglesia? Un amanecer de un día glorioso. Eso depende, hermanos, del cambio que hagamos, de la decisión que tomemos y de cuán dispuesto estemos de colaborar en llevar el mensaje que hoy Dios está dando a su iglesia. Dios te necesita, querido hermano, querida hermana.
Dios dice que va a hablar a nuestros corazones de tal manera que nosotros podamos terminar siendo parte de ese movimiento laico descrito en la profecía de Oseas. Les dejo con estas palabras, hermanos. Oseas capítulo 2, versículo 1 y 2. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama: pleitead con vuestra madre, pleitead porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y el verso 14 dice: empero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hoy Cristo nos está hablando. ¿Escucharemos su voz? ¿Aceptaremos su mensaje proclamado por este movimiento laico? ¿Lo apoyaremos? ¿Deseamos la reunión de Cristo y su iglesia de una manera muy especial? Sí, querido hermano. Sí, querida iglesia, nos espera un amanecer glorioso si es que estamos dispuestos hoy a pagar el precio. Que el Señor nos bendiga mientras participamos de este movimiento laico en profecía. Hasta pronto. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante, porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias.